Bienvenidos a la aventura interior en el Camino Santiago, un espacio creado para inspirarte, acompañarte y mostrarte cómo el camino puede ser mucho más que una experiencia física. Es también una oportunidad para transformarte desde tu interior. Aquí, Jime y María Paulina, dos mujeres que encontraron en el camino una herramienta de profundo cambio, te compartirán vivencias, aprendizajes y guías prácticas. Si alguna vez has sentido que es el momento de un cambio, de un nuevo comienzo o simplemente de reconectarte contigo mismo, este podcast es para ti. Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, ¿cómo están? Hoy de vuelta con María Paulina Bayona para conversar sobre la aventura interior. María Paulina, buen día, ¿cómo estás? Hola Jime, un gusto estar acá de nuevo con todas las personas que nos siguen y que nos investigan cuando están viendo si quieren ir al Camino de Santiago. Me encanta, bienvenidos a todos. Espero que este sea un capítulo de mucha información que sea valiosa para tomar decisiones y para que nos digan su sí, porque acuérdense que la aventura siempre empieza con un sí. Y vamos a hablar de el sí que dio María Paulina, porque hoy María Paulina nos va a contar un poco sobre sus 100 últimos kilómetros. La última vez que estuvimos en podcast, María Paulina llevaba 100 kilómetros caminados del camino primitivo, pero hoy la historia es diferente. Cuéntanos un poquito, María Paulina, sobre esto. Pues sí, volví otra vez en junio de este año y sí, me tocó a mí ser la coach de del segundo grupo de la aventura interior. Ya hemos hecho dos, uno tú y otro yo. Y volví otra vez a hacer el camino primitivo que ya lo había hecho. Y uno piensa de golpe que como que volver al camino es lo mismo y nada que ver. O sea, nada que ver. Y eso tú lo sabes mucho más que yo porque tú llevas ya muchos regresos al camino después de tus primeros 1000 kilómetros. Pero ¿cómo es esa experiencia, María Paulina? Lo que pasa es que a veces te vuelve como paisaje, como esa experiencia de regresar. ¿Qué es lo que pasa cuando tú regresas por segunda vez? Cuando te encuentras de nuevo en ese lugar donde dices, yo ya estoy acá o no. ¿Y qué pasa en ese proceso? Pues fíjate que te tengo que contar que a mí me pasaron dos cosas. La primera es que yo regresaba al camino no solo como peregrina, sino como coach de la aventura interior. Y entonces tuve que vivir un camino un poco diferente porque estaba trabajando en el camino. Digamos, de alguna forma, el concepto de trabajar, entre comillas, pues es un concepto porque tienes tú la responsabilidad del grupo que llevas, pero no la responsabilidad logística, sino que cada una de las personas va con un propósito. Y en 5 días, tú como coach eres la persona, digamos, que le pone velocidad, motor, gasolina, energía a que esa persona, persiga su propósito y logre las respuestas que va a buscar en el camino. Y creo que en ese proceso, pues tú y yo que hemos sido formadas y tenemos experiencia en desarrollo de personas, sabemos que ese es un trabajo que a quien lo acompaña le exige presencia, conciencia, disciplina, le exige ser, como digo yo, gentilmente irreverente, movilizar al otro. Entonces, fue bonito porque fue vivir el proceso de un proceso de coaching y de un proceso de acompañamiento en el camino. Eso lo hizo un poco diferente. Pero había momentos en que yo me paraba sola, yo decía también tengo derecho y quiero hacer mi propio camino. Y pues en realidad te debo decir que me encontré mucho con la persona en la que me quería convertir cuando, cuando trabajé mi camino la primera vez y cuando llegué a la catedral, lloraba de la felicidad de ver que lo vivido por mí había sido coherente frente a lo que la primera vez me había prometido a mí misma hacer cuando llegué al Camino de Santiago, porque la primera vez, pues yo decidí unos planes de vida para mí y cuando llegué a la catedral y vi quién llegaba, Jime, esta nueva versión de mí,
me pareció, dije: "Bien, China, lo ha hecho bien". Orgullo de sí mismo. Orgullo, sí. Entonces, fueron como 2 cosas diferentes, una por el concepto de trabajar a lo bien, digamos, de hacer lo que me gusta, que es acompañar a otros en el desarrollo de su liderazgo, y de ver que, pues, esa invitación que tú un día me hiciste mm, de alguna forma trabajemos en el camino, pues se estaba cumpliendo y ya, y yo la estaba cumpliendo porque tú la cumpliste la primera vez y ahora lo estaba cumpliendo yo por segunda vez. Ahora la tercera, Jime tiene que ser la vencida y es la caminada de las dos Muy bien. ahorita en el mes de octubre. En octubre, así va a ser, María Paulina. Pero mira que no quiero dejar de lado algo muy importante y es que em, hoy tú hablas de llegaste al camino, hiciste los kilómetros y tuviste tiempos solos, pero no quiero que escatimemos en cómo fue el camino antes, porque el camino nunca empieza en España. El camino empieza en el lugar cuando decides que tú eres la persona que vas a ir o que tú eres la persona que quieres ir. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, María Paulina. Me parece que ese pre-camino que empezó tu camino fue un proceso muy bonito y muy para prepararte en este reto. Sí, de acuerdo. Fue un proceso bonito y duro también, pues tú que me acompañaste en ese proceso porque las cosas no estaban saliendo como queríamos. Nosotros íbamos a sacar a un grupo de 8 personas y llegamos a un momento en que nos tocó decirle a las 5 personas que habían dado su sí, que no, que podían hacer la aventura interior autoguiada sin nosotras porque el número total de personas que habían salido para el grupo no era suficiente para que pudiéramos ir nosotras, pero la aventura interior es maravillosa porque igual para la persona que dice, yo no quiero que nadie me acompañe, pero yo quiero escanearme en el camino, la aventura interior te lo permite. Y yo estaba triste. Había trabajado muchas cosas de mí para poder llegar como a tener la aventura interior y haber llegado al camino. Y bueno, mm, dijimos no, toda aventura comienza con un sí o no. Y entonces dijimos no. Y después, pues la vida nos sorprendió porque la gente dijo, queremos hacerla y queremos hacerla con ustedes. Y, se recosteó el paquete. Las personas sentían que lo que iban a recibir con la aventura interior era lo suficientemente importante para sus momentos de vida que valía que el precio no era una objeción. Y, fue cuando tú me dijiste que tú ya no podías, liderar el grupo porque tus compromisos no te lo permitían al ya haber cancelado el programa anteriormente. Y bueno, terminé yendo yo, o sea que el camino me sorprendió porque el camino lo que me dijo fue: "¿Usted no ha aprendido lo que es soltar y confiar? A ver, pero si no Co- habla sino de soltar y confiar, y usted ahí teniéndome, déjeme hacer el camino por usted". Y es que el camino a uno le enseña el camino se apersona del camino de uno. Y entonces me dijo: "Ah, muy bonito, ¿no aprendió a soltar y confiar? Venga, le enseño lo que es soltar y confiar y que el mundo le dé la vuelta a lo que usted pensaba". Y entonces el camino me dio la vuelta y me puso a caminar ahí al ritmo de este grupo que llevamos, que fue maravilloso. Fue espectacular. Ha sido un año súper bonito para la aventura interior. Yo creo que en esa construcción era un año donde nosotras no nos íbamos a ver, llevábamos muchos años ya sin vernos y realmente nos hemos visto ya casi 3 veces Sí, físicamente y eso es como una bendición, ¿no? Es como de acuerdo. en, antes del camino cuando se dio un no, después cuando llegaste al camino y cuando terminaste el camino. Creo que eso es increíble y creo que el camino lo hace desde la intención también que cada uno le pone. Entonces, por eso no quería dejar de lado esa preparación, porque aunque hoy hablamos y siempre hablamos desde lo bonito y lo positivo, también ha habido momentos en que decimos, en que dudamos. Solo eso, en que no está, en que dudamos y las cosas no han pasado como nosotras las planeamos. Eso no De quiere acuerdo. decir que las cosas no vayan a pasar o que, pues, nos toque respirar,
profundo y cambiar la marcha. Entonces, este no era mi Total. camino, este era tu camino y tus siguientes 100 kilómetros. Entonces, lo estamos planeando el de octubre juntas, pero también vamos a dar la oportunidad de seguir aprendiendo. Total. Y fíjate que ahora que estamos planeando el de octubre, hay una nueva situación que yo he visto y es que a partir de, desde que nosotras comenzamos a promover el camino en el 2024, ahorita el 2025, el número de personas que empiezan a también a llevar grupos y organizar grupos ha crecido muchísimo, lo que quiere decir que ese, digamos, despertar de la magia de lo que es el Camino de Santiago de Compostela está tocando muchas más almas y eso me parece maravilloso, Sí, yo creo que maravilloso. en ese tipo de procesos hay espacio para todos y De creo acuerdo. que cada uno tiene el espacio que necesita y nosotras abrimos un espacio para acompañar como quieran, cogidos de la mano, como quieran. Nosotros los apoyamos y los acompañamos, pero con una claridad súper relevante y es que nosotras hemos estado, pues como estamos formadas en psicología y por eso hemos desarrollado una metodología que yo creo que es lo más relevante. No es solo ir a caminar y ver todos los aprendizajes que sin la metodología ya tenemos, sino cómo además nosotras con la metodología logramos acompañar de una forma diferente, no solo en el camino. Claro. Y fíjate que hay una cantidad de personas maravillosas que están llevando también personas, grupos al camino. Y yo creo que cuando uno va, digamos, con un profe, con una profesora, con su profesora de algo, de algún tipo de ciencia, de algún tipo de terapia, de algún tipo de algo, de alguna manera siempre el foco va a estar en lo que tengo que aprender de la otra persona y eso está muy bien. Me parece que esa es una forma de hacer un camino. Voy y aprendo de la otra persona y aprendo todo lo que la otra persona tiene para decirme, que además de eso, en la magia del camino, las cosas que uno aprende se aprenden de una manera distinta, porque es que uno en el camino siente, no aprende desde la mente, sino aprende desde el corazón. En la aventura interior, nosotras nos centramos es en cada persona, o sea, ese sentimiento de que el camino es tuyo, es personalizado, es el camino para ti, para nadie más. Tú puedes ir en grupo, pero vas yendo contigo mismo y tus propósitos son los que pesan en el camino. A mí me parece que es como el diferencial. Y ahora que yo te contaba de lo que fue para mí el segundo camino mío, de estar realmente enfocada y concentrada en el otro, porque era mi trabajo. Cada una de esas personas se había reunido previamente con nosotras y había dicho, yo voy a esto. Ujú. Teníamos un plan de trabajo conjunto y Sí, sí, sí. sabíamos a qué iba y sabíamos que tenía que en ese caminar cada día las respuestas que iba a buscar tenían que ser encontradas al ritmo de los 5 días. Entonces, ese poner el foco en la persona y no la persona poner el foco en el profesor, creo que ese es un tema bien importante porque lo que yo encontré en este grupo es que las personas empezaron a darse cuenta de quiénes eran y empezaron también a aprovechar la presencia de las demás personas del grupo para que fueran como espejos naturales para ellas. Y creo que el aprendizaje en ese sentido del grupo de sentir, voy en grupo, pero voy conmigo. En primera persona voy, soy yo la persona que voy caminando pero voy en grupo, me parece que es un tema muy poderoso y un diferencial que hay veces puede ser una línea muy invisible, pero es creo que el diferencial, la metodología, ¿no? Sí, y estar centrado en la persona, en él, en el que está allá afuera. Y además, como les habíamos dicho y como les hemos contado siempre, de cómo ese grupo que acompaña no es un grupo casual, sino es un grupo que se construye para que ese proceso que cada uno lleva se evidencie, pueda evolucionar, pueda hacer espejo, pueda confrontar.
Entonces, ya no hablamos desde lo que nos imaginamos, sino desde lo que hemos visto y de lo que además no solo no hemos visto, sino de lo que nos han dicho las personas que caminan con nosotros. Que eso Y me parece fíjate muy que valioso. total, y fíjate que te voy a contar una cosa, voy a desenfocar un momentico para contarles para contarte el orgullo de todo el material que nosotros utilizamos en la aventura interior, que no solamente es este material que uno lleva y que tiene una cantidad de información para que la persona pueda ir consignando ahí sus reflexiones y teniendo como la guía de cómo escanearse. Eh, una persona que caminó ahorita conmigo hace unos días, es decir, casi después de 2 meses, estaba estudiando de nuevo el material y haciéndome preguntas y me mandaba las fotos del material y me decía: "Mira, es que estoy de nuevo profundizando sobre esto", y yo me di cuenta de cómo esa metodología te queda a ti para toda la vida. Y la otra vez una persona que caminó contigo nos llamó y dijo: "Volví otra vez a tener que tomar el día de la responsabilidad, porque los compromisos que me hice los estaba empezando a incumplir, y dije: "Venga, un momentico, vuelvo a recordar cómo son las claves para no volver a los pasos atrás". Entonces, me parece que es ese quedarte no solamente con tus recuerdos, con tu sensación, con lo que aprendiste, con lo que sentiste, sino también quedarte con el material, con todo el material y toda la metodología para el resto de tu vida, pues es tal vez un valor agregado que yo al menos no había encontrado tan profundamente como con estas 2 testimonios de estas 2 personas. Imagínate a alguien que ha hecho la aventura interior hace 8 o 9 meses que dice: "Vuelvo a mi material para recordar Para cosas que necesito profundizar. recordar". Mm. Sí, 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 sí. Y no solo eso, ¿sabes? Creo que las conexiones que se establecen son muy importantes y aunque con algunas no se conserven y no se alarguen en el tiempo, con otras sí. A mí me escribía alguien diciéndome, oye, creo que necesito otra aventura interior. Y yo, no, creo que necesitas recordar la aventura interior para ver si necesitas la aventura interior. Pero sí, digamos que creo que son esas experiencias que te ayudan a ser un padre, a entender y ya. Cuando le dije: "No, necesitas la aventura interior", no, tú ya la tienes, o sea, ya no la necesitas, Sí, ahora ya la úsala. tienes. Ahora es usarla. Pero hay veces siempre se vale regresar al camino con la aventura interior. O sea, Para hacer porque uno al final es evolución, Jime. Fíjate que, yo voy a cumplir 7 años de haberme jubilado, y los 7 años, los septenios son momentos de cambios y de cambios, porque uno está en evolución y son momentos de iniciaciones, o sea que el cambio permanentemente está ahí, y la aventura interior no es que cambie, es que la que cambia eres tú. Entonces se vale también hacer cuantas veces sea el camino necesario con la aventura interior, así, total. Pues porque es bueno, que quien mírame va a mí que caminando es otro. Y tú, mírame a mí que yo sin la aventura interior lo hacía un montón, y ahorita estoy esperando que llegue rápido octubre porque ya ahora necesito aventura interior. de acuerdo. Mira que como coach a mí también me parece súper interesante, que bueno, yo como no pude acompañarles físicamente, estoy desde Madrid, yo seguí todos los días el camino. O sea, yo hice otra vez, pero es como si yo nunca hubiera visto el material, porque cuando yo lo hice como coach, tenía un enfoque, pero totalmente diferente. Estaba concentrada en cómo ese material iba a servir, iba a ser usable, tal. Y esta vez lo hice como participante. Y siempre lo que tú dices, cada persona en cada momento tiene una mirada diferente. Y estoy hablándote de que fue hace un año, o sea, no fue mucho más. Entonces es muy interesante también esos procesos de cómo yo guardo lo que tengo para ver cómo evoluciono, cómo puedo volver y revisar qué me gusta y qué no. Entonces, súper chévere.
Claro. Y es que fíjate que en el material no solamente está compilado, digamos, tu experiencia o la mía en todos esos ejercicios de reflexión y, digamos, un poco los escritos, lo que escribimos para que las personas puedan tener una guía para escanearse, sino los arquetipos. Definitivamente el tema de los arquetipos a la gente la engancha mucho. Los cuentos cortos que están en los podcasts relacionados con los temas que se trabajan, una persona me decía, se genera como ese lenguaje de, oye, en este cuento, lo que le pasó a este cuento, o estás como tal persona de este cuento, eso le permite a la persona mirarse desde otra perspectiva. Y la mitología griega, que es todas las historias de la mitología griega que tienen una cantidad de simbolismos y que cuando tú te filtras por ahí te encuentras una cantidad de cosas bien importantes. O sea que es un material, yo te diría, hecha con el alma y con todo el amor de nosotras y la experiencia de nosotras de más de 20 años de acompañando gente, o sea, que no es una cosa ahí como, No es algo sacada menor. del una cosa menor, de acuerdo. Mm. Sí, sí, sí. Pues bueno, creo que el interés hoy de contarles, cómo hemos avanzado y cómo hemos avanzado también nosotras como personas. Porque cuando un coach, está, pues, necesita también trabajar interiormente para poder acompañar a los demás. Creo que ha sido, cumplido desde la perspectiva de contar a ti lo que te pasó, viviendo la aventura interior desde Madrid, cada día como una peregrina, digamos, virtual del camino, y a mí lo que me pasó viviendo la aventura interior como coach. Y nos preparamos para la tercera. Muy bien. Em, para cerrar nuestro podcast hoy, pero para abrir el próximo, te traemos lo que ha cambiado en el próximo podcast, lo que hemos modificado, lo que hemos aprendido, además de solo esto que hemos aprendido, cuáles son esas nuevas cosas que van a encontrarse en la aventura interior. Pero era muy importante que para nosotras que pudieran entender lo que nos ha pasado en este año y medio que llevamos de aventura interior y lo que seguimos construyendo para ustedes, para la tercera que viene en octubre y que ya estamos listas para empezar el proceso. Muchas gracias, Jime. María Paulina, a ti muchísimas gracias, a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, muchísimas gracias desde donde lo estén haciendo. Esperamos tengan un muy feliz día, muy feliz terminación de día y que nos escuchen en el próximo podcast, que se vienen cosas bien interesantes para poderse preparar para octubre y darnos ese sí para su aventura interior.